Invitamos a David Villegas, técnico de la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, que cumple con tareas como control y vigilancia del cumplimiento de normas técnicas de productos alimenticios, elaboración e implementación de una política industrial para el sector farmacéutico. Tiene estudios en bioquímica farmacéutica por la Universidad Central del Ecuador, una maestría en calidad, salud, seguridad y ambiente de la mencionada universidad y tiene estudios en la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. David esta tarde nos acompaña con el tema Política Industrial de Desarrollo en el sector de alimentos. David, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, saludarles a todos, felicitarles a la Superintendencia de Compañía de Control de Poder de Mercado por estas iniciativas. Es importante que la cultura de control de poder de mercado se vaya implementando en el Ecuador. Bueno, en cuanto al trabajo del Ministerio de Industrias en el sector de alimentos, vengo a conversarles un poco cuál es la actividad que el Ministerio está realizando y también cuáles son las perspectivas que el Ministerio tiene, puntualizando que es necesario y muy importante el encadenamiento con otras instituciones públicas que regulan y que también intervienen en el sector de alimentos, como son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, entre otros. Un poco hablar de la misión del Ministerio y de la visión. Bueno, como misión tenemos fortalecer el sector industrial y artesanal, implementando, creando, elaborando, desarrollando políticas, proyectos, planes, programas para el fortalecimiento industrial y también considerando la calidad y el cuidado del medio ambiente como factores fundamentales en este crecimiento. El Ministerio de Industrias tiene la visión de ser un organismo público referente en la elaboración y implementación de políticas públicas de fortalecimiento y desarrollo para la industria y para la artesanía. Y en este caso, enfocado también, obviamente, en el sector de alimentos y bebidas. Quiero comentarles un poco, como un tema macro, cuáles son los 14 sectores priorizados por el Ministerio Coordinador de la Productividad, Empleo y Competitividad, entre los cuales está el sector de alimentos y bebidas procesadas. Entre otros está el turismo, energías renovables, productos farmacéuticos, plástico, cuero y calzado, confecciones, transporte, construcción, tecnología. Y bueno, entonces nosotros podemos determinar que el sector de alimentos y bebidas es uno de los priorizados por el gobierno para el trabajo de fortalecimiento y desarrollo. Entonces, enfocado en todos estos sectores, los objetivos estratégicos del Ministerio son incrementar la producción nacional para sustituir estratégicamente las importaciones, incrementar la oferta de productos, incrementar la oferta productiva y mejorar la productividad, incrementar el talento humano, la capacitación en talento humano, la eficiencia operacional, que esto influye directamente en la productividad, y la calidad, que es un factor fundamental en la producción de alimentos, calidad e inocuidad. El Ministerio en sus proyectos debe alinearse a las políticas industriales, a la política número 1, que es fomentar los sectores, industrias y actividades productivas y incorporar valor agregado con sus diferentes estrategias y programas, de los cuales les voy a mencionar el día de hoy. Un poco entrando en el concepto de lo que es agroindustria. Es una actividad económica que se dedica a la producción, a la industrialización y comercialización de productos agrícolas, forestales y pecuarios, y para el consumo humano como alimentos y no alimentos. Un poco queremos hacer notar, es muy importante también, el alto aporte en el Producto Interno Bruto de la agroindustria, que actualmente es el 50% del aporte de la manufactura en el país al Producto Interno Bruto. Y la manufactura a su vez representa un 11.75% en el PIB total.
Entonces, como podemos ver, la agroindustria y en especial el sector de alimentos y bebidas, que es el más representativo, tienen un alto aporte y por eso también es un sector en el que se enfocan los esfuerzos del gobierno. Vamos a hablar de dos proyectos fundamentales, que son el fortalecimiento de la cadena de valor de cárnicos y el proyecto para el desarrollo de cadenas agroindustriales. Estos dos proyectos se vienen trabajando hace un par de años y mencionando directamente el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor de cárnicos, podemos ver que está compuesto por varios actores y asimismo debe ser regulado por varios entes públicos. Nosotros vemos ahí inicialmente el manejo del ganado, en el que tienen intervención Magavi y Agrocalidad, están directamente relacionados con el nuestro, en el que intervenimos ya en la industrialización, en el transporte y en la comercialización adecuada, así como el Ministerio de Salud. Entonces, refiriéndonos directamente a la cadena de valor de cárnicos, nuestra intervención viene desde la recepción del ganado en los diferentes centros de faenamiento, y para eso hemos estructurado un programa de potenciación y creación de centros de faenamiento ubicados en lugares estratégicos, de acuerdo a las distancias que deben recorrer los animales, a las distancias que deben recorrer los productos terminados hacia su centro de comercialización y a la cantidad de cabezas de ganado, de reses que se deban producir. Entonces, luego de haber ubicado esto, tomando en cuenta la problemática que tenemos en la comercialización y en el manejo de productos cárnicos en el país, nuestra problemática, como ven ahí en las imágenes, es una imagen cruda, pero es gran parte de la realidad que tenemos nosotros en este sector: el manejo inadecuado del ganado, falta de medidas de higiene, de inocuidad, infraestructura inadecuada y el inadecuado también manejo de los desechos de este sector. Las soluciones, obviamente con todas las normas de calidad e inocuidad de los alimentos, es la infraestructura con los manejos que la carne requiere, como son el manejo de la temperatura, la protección del producto de las contaminaciones que los trabajadores pueden transmitir y el control de calidad. Nosotros vemos aquí que como problemática más importante es que se faene el ganado de todo tipo, es decir, no se discrimina entre ganado sano, ganado enfermo, ganado en cuarentena. Generalmente en los centros de faenamiento clandestino de eso no se toma en cuenta. No se cuenta con la infraestructura, las edificaciones y maquinarias son obsoletas, el personal no está capacitado, no se hacen los controles técnicos sanitarios en la recepción del ganado y en la emisión del producto terminado. Las condiciones de transporte tampoco son las que deberían tomarse en cuenta, y esto tiene una afectación al ambiente también. Nosotros hemos realizado también un estudio, tenemos datos de que la producción clandestina tiene un alto consumo. Por ejemplo, en Quito, entre el 25 y el 30% de consumo de carne es clandestino, es decir, viene de centros de faenamiento clandestinos. En Santo Domingo, un altísimo porcentaje, Guayaquil, Esmeraldas y Cuenca como ciudades representativas, y también vamos a ver en este gráfico que el lugar donde se consumen o donde se comercializa la mayor cantidad de carne, o para la mayoría de la población, son las tiendas o bazares, y eso no garantiza necesariamente el origen de la carne con un manejo adecuado. Tenemos del 64.25 y en mercados o ferias el 27.82. Eso significa un altísimo consumo de carne que puede ser observada en su calidad e inocuidad. Y en los supermercados una cantidad muy baja, que es del 7.10, tomando en cuenta que los mercados son los que manejarían o los que manejan este producto de mejor manera y con las mejores condiciones. Luego de haber visto toda esta problemática y toda esta línea base, nosotros como objetivos del proyecto hemos establecido mejorar la cadena industrial de procesamiento, la logística de distribución y garantizando el acceso a productos inocuos y de calidad.
fomentar la asociatividad dentro de esto, es decir, que todos los actores del sector tengan participación, pero una participación regulada, como son los introductores, los comerciantes minoristas. Dotar de infraestructura técnica. El Ministerio directamente participa en la entrega de recursos para la infraestructura, la maquinaria operacional de los centros de faenamiento. Esto lo realiza con los gobiernos autónomos descentralizados, con los municipios que realizan la inversión de la infraestructura, y se dota al centro de faenamiento con todo el equipamiento. Otro objetivo también es gestionar créditos justamente para que los minoristas o los artesanos puedan mejorar las condiciones de comercialización en las tercenas y mercados. Como metas, nosotros nos hemos planteado hasta el 2014 completar 28 centros de faenamiento con las características, especificaciones adecuadas para este producto. Al momento tenemos 9 centros de faenamiento terminados, funcionando 100%, y tenemos otros 6 en los cuales ya se está trabajando, tenemos avances, y el resto se irá implementando el siguiente año. La capacitación, que es un aspecto fundamental en el manejo de alimentos, viene de la mano. Hemos capacitado al personal de 17 centros de faenamiento, es decir, que cuando esos centros faltantes estén listos, ellos ya estarán con la capacitación adecuada para poder operar. Otro objetivo es implementar 300 tercenas de distribución. Inicialmente tenemos 100 tercenas implementadas al momento, con capacidad y con las características necesarias, como son la cadena de frío, frigoríficos para el manejo de la carne de comercialización. Empresas de subproductos. Los subproductos de este sector son varios. Empresas nuevas, las programadas son 20, es decir, que manejen todo lo que son las vísceras, el cuero, las pezuñas, todos los subproductos derivados de este procesamiento. Actualmente tenemos 4 empresas que están iniciando los préstamos en la corporación financiera, y esperamos que el próximo año ya estén operativas. La meta es poder implementar 20 de esas empresas. Asimismo, dotar de vehículos con la cadena de frío, 156 vehículos para los centros de faenamiento, para los 28, actualmente hemos implementado 26, y 78 centros de acopio. Indicadores interesantes aquí son los 2.200 empleos aproximadamente que se van a crear o que se van a mejorar, teniendo un cálculo aproximado de unos 20 trabajadores en la línea por centro de faenamiento. Además, son 800 puestos de trabajo en los centros de acopio, y además otros tantos en los transportes refrigerados. El 10%, esta es una cifra un poco abstracta, pero también se la puede medir, se la puede coordinar con el Ministerio de Salud. Disminución de las enfermedades de transmisión alimentaria en un 10%, porque con todas las características que les he mencionado, eso tiene una alta incidencia. Y el aumento en la productividad y el aumento en el consumo también de carne bovina, sobre todo para el próximo año. Nosotros tenemos 3 tipos de centros de faenamiento. Tenemos el modelo de 3 tipos de acuerdo a la capacidad productiva, 30, 40 y 60, y también establecido de acuerdo al número de habitantes de la localidad. El monto de apoyo por parte del Ministerio al centro de faenamiento es de aproximadamente $600.000 para maquinaria, y si es que se determina que es necesario por la cantidad y por el volumen de producción, esa cantidad puede variar, y también los vehículos refrigerados. Asimismo, tenemos convenios de cooperación para préstamos para los centros de faenamiento. Los centros de faenamiento son administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, y el Ministerio interviene en la etapa de implementación, obviamente tomando en cuenta normas técnicas de calidad e inocuidad. Como habíamos hablado, en los subproductos tenemos varios tipos, y la idea es que todos estos subproductos puedan ser procesados por nuevas empresas, por 20 nuevas empresas, que es nuestra meta hasta el 2014. Tenemos la piel, los huesos, los cuernos, la sangre y otros, tomando en cuenta que todos estos pueden
generar también una nueva actividad y creación de nuevos empleos, optimizando el aprovechamiento del producto. Haciendo un análisis de la demanda, nosotros hemos visto que la demanda total está satisfecha en cuanto a los productos cárnicos. Sin embargo, el producto higiénicamente manejado no llega a toda la población. Entonces, la demanda insatisfecha de la población es más hacia un producto de calidad. Además, la FAO estableció que el promedio mundial de consumo de carne es de 110 kilogramos al año por persona, y nosotros tenemos un consumo promedio de 45 kilogramos, es decir, también estamos trabajando para aumentar la productividad y el consumo de carne de la población. Dentro de esos 45 kilogramos tenemos que el bovino representa la mayor cantidad, de 9 kilogramos, porcino está muy cerca, las aves, el cual no es el enfoque de nuestro proyecto, pero están en 24 kilos, y otros tipos. Señalar que en los centros de faenamiento está presupuestado el faenamiento de bovinos y porcinos, en mayor proporción los bovinos. Luego nosotros hemos visto que, de acuerdo a los análisis de registro sanitario y de permisos de operación, existen muy pocos centros de faenamiento que cumplen las condiciones actualmente, y esto fue corroborado en el censo agropecuario del INE en 2010. Los GAS, los gobiernos autónomos descentralizados no registran, no manejan centros de faenamiento que cumplan con normas, y justamente nos estamos enfocando en ellos. Entonces diríamos, luego del análisis, que aproximadamente un 10% de la demanda se cubre con producto procesado adecuadamente, y el 90% tiene sus observaciones. Entonces, nosotros hemos priorizado este proyecto, Semplades también lo ha ratificado, y entre las reformas que se van a plantear es reemplazar la ley de mataderos, eso es en trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, una propuesta de ley del Sistema Nacional de Proteína Animal que regule la actuación de todos los actores, los introductores actuales y todos los miembros de esta cadena. Y asimismo coordinar la creación de nuevas normas que sancionen de manera adecuada al faenamiento clandestino, para lo cual nosotros actualmente no tenemos suficiente normativa como para regular este tema. Aquí podemos ver el listado, son 21 provincias en las cuales vamos a tener una intervención. Desde el 2009 hasta el 2011 hemos tenido intervención, y aquí se puede verificar que 9 centros de faenamiento han sido terminados al 100% y están funcionales. En Tulcán, Orellana, El Tena, Catamayo, Jipijapa, Joya de los Hachas, Chunchi y Antonio Ante. Varios de ellos son repotenciados, es decir, centros que pudieron contar con alguna calidad de la infraestructura para poderlo utilizar, y otros son nuevos completamente. Y aquí podemos ver un ejemplo del cambio, de cómo era antes y cómo está ahora, ya que está completamente terminado. Como vemos, la infraestructura, la implementación de la infraestructura está cumpliendo con las normas de calidad e inocuidad, que son los pisos adecuadamente colocados y de material adecuado. También cuentan con un ambiente controlado, y los equipos de acero inoxidable completamente nuevos. En Catamayo es otro donde podemos ver un cambio significativo en cómo se manejaba, desde el manejo del ganado hasta el faenamiento. Y en Orellana se ve el cambio, se ven las condiciones, cómo se manejaban antes y cómo se manejan o cómo se van a manejar de ahora en adelante en estos centros. Hemos tenido algunos problemas en la implementación de los centros de faenamiento, porque el cambio siempre genera inconformidades, pero la política justamente es que por lo menos los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados que han sido escogidos de manera técnica, puedan manejar, sean empresas de rastro municipales que manejen este producto de manera adecuada. Tenemos otras
6, tenemos otros 6 centros que están en avance, que están en ejecución, teniendo el de Macará más cercano a su terminación, Puerto Quito, Sucúa, Santa Elena, Ibarra y Santa Cruz. Y estamos en una etapa de gestión en la contratación de maquinaria, en la contratación de consultorías para capacitación y en la contratación de la obra civil con los gobiernos autónomos descentralizados escogidos. Bueno, otro de los proyectos en los cuales el Ministerio se ha enfocado es desarrollo integral de las cadenas agroindustriales en general. Y nosotros en hemos tenido un diagnóstico que se lo conoce mucho, que se lo habla mucho, pero el tema es actuar sobre esa problemática. La calidad de los productos ecuatorianos agroindustriales en términos generales no llega a cumplir estándares como la industria internacional. No se incorpora suficiente valor agregado. Nosotros conocemos el ejemplo del cacao, el café. Ausencia de políticas. Necesitamos así mismo, como vimos en el sector de cárnicos, leyes que sean actualizadas a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Falta de inversión. Obviamente la incorporación de valor agregado necesita una inversión mucho mejor, mucho mayor, y la sostenibilidad de este sector está dado básicamente por la exportación de productos primarios. Es una problemática conocida por todos, pero es necesario actuar sobre eso. Entonces, además, los efectos ambientales que esto genera. En este caso, los objetivos es promover una ley de agroindustria que pueda regular el sector, crear un sistema de información nacional en el cual actuemos las entidades públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industrias, en el registro de los diferentes productores y comercializadores de este sector, y priorizar los sectores o los productos de mayor impacto y de mayor potencial. Esto para facilitar el desarrollo de las cadenas de cada uno. Más o menos este sería el esquema de funcionamiento del Sistema Nacional de Información Agroindustrial, que lo manejaría el Ministerio, la FAO, el INEC, en cooperación técnica. Y esto para poder hacer una retroalimentación de los diferentes actores para poder enfocarlos en la cadena. Dentro de las metas se han priorizado 15 subsectores agroindustriales para que sean ingresados en el sistema informático y fortalecer 27 cadenas agroindustriales. El empleo es una cifra importante de mencionar, 4.500, 4.600 empleos generados. Las 27 cadenas escogidas, entre otras, son la yuca, la piña, aguacates, mango, café, leche, azúcar, cacao. Esto en base a el potencial de cada uno de los sectores. Y los beneficiarios de los proyectos tendrán justamente una participación asociativa en las cadenas agroindustriales. Un poco para conversarles qué es lo que ha hecho el Ministerio en estos 2 años, para revisar. Hemos actuado en el sector de la caña de azúcar. Tenemos un proyecto que debe ser implementado en el café en cuanto a la papa y los productos lácteos. En la caña de azúcar hemos repotenciado una planta de fabricación de alcohol a partir de caña para producción de perfumes y alcoholes o bebidas alcohólicas de exportación. Esto ha beneficiado a la comunidad. Nosotros estamos conscientes de que esto debe ser replicado, debe ser organizado, y estamos trabajando en una reformulación del proyecto de cadenas agroindustriales. En cuanto a café, también es muy conocido que el sector de mayor producción de café está en la parte sur del país, y aquí también tenemos metas de impacto, como son 1.500 familias productoras de café organizadas, asociadas, aumentar la productividad, fomentar la exportación y, de acuerdo al potencial de producción, ponerle énfasis a los diferentes sectores. Por ejemplo, aquí vemos en Loja justamente que tiene la mayor producción de café del país.
Otro de los proyectos puntuales es restringir o poner medidas arancelarias en la importación de papa semiprocesada o prefrita. Esto para poder tener una fábrica de este tipo de productos y sustituir importaciones aproximadamente de 8 millones de dólares. Finalmente, en los lácteos tenemos un proyecto que es el que voy a profundizar, que es la industrialización del suero de leche. Este producto tiene una alta incidencia negativa en el país actualmente y estamos iniciando. Hace mucho tiempo se ha discutido este tema en varias instituciones como el Ministerio de Agricultura, el INE, el Ministerio de Salud, pero el proyecto del Ministerio es justamente iniciar un trabajo en la industrialización del suero de leche, que es un derivado de la producción de quesos. Aproximadamente nuestro proyecto iniciaría con una utilización de 200.000 litros diarios de suero. Entre los indicadores de impacto sería considerar la disminución de la contaminación, disminución de la posibilidad de adulteración de leche y cooperación entre el sector público y privado. Entonces, entrando directamente en este tema, nosotros vemos que la producción de leche en el país es mayoritaria en la sierra, 75%, y también es el lugar en donde se va a enfocar inicialmente el proyecto. La leche en el Ecuador tiene diferentes usos, como son el autoconsumo en 22%, se la consume cruda en un 18% en todo el país, otros productos artesanales 12% y la industria en un 48%, tomando en cuenta que se producen 5.400.000 litros al día aproximadamente actualmente. Y en la industria nosotros nos enfocamos en la producción de quesos directamente, que constituye un 31%, y tenemos otros productos como leche en cartón, leche en funda, leche en polvo, yogur y otros derivados. Pero tomamos en cuenta el tema de los quesos dentro de la cadena de producción de lácteos, porque el suero justamente es un derivado o un desecho, actualmente se lo considera un desecho de este proceso productivo del queso. Ahora, la producción nacional de leche por provincia está graficado y tenemos la mayor producción en Pichincha, justamente habíamos visto en la sierra, en el Carchi es 5%, pero es un porcentaje representativo en queso, y un 9% en la zona Azuay y en la Sierra Central, que entre Chimborazo, Cotopaxi y Riobamba más o menos constituyen un 20%. Ahora, para conversar o para hablar del suero es importante determinar la composición de la leche. La mayoría de la composición es agua, 86%, y el resto son diferentes componentes funcionales como minerales, grasas y proteínas y lactosa. Entonces, si nosotros hacemos gráficamente un diagrama de qué cantidad de suero se encuentra en la leche después de un proceso de producción de queso, tenemos ahí el 90% es suero y el 10% es proteína directamente. Una parte del suero se retiene en la producción de queso y una gran parte se va como desecho. Entonces, también hay que enfocarse en la productividad y en la utilización de todos los derivados o toda la materia prima del proceso. Nosotros en el queso encontramos, como habíamos dicho, un 53% de suero, que básicamente está compuesto por agua. Caseína y otras proteínas 22% y grasa 25%. Esto hablando de un queso no madurado. En un queso madurado el porcentaje de suero o de agua se reduce considerablemente por el proceso de maduración. Una cifra interesante es que por cada kilo de queso producido se generan de 8 a 10 kilos de suero. Entonces, como habíamos visto, si se utiliza un 31% de la materia prima en la industria para la fabricación de suero, tenemos una altísima incidencia del suero en todos los ámbitos que les mencioné, como son la contaminación, la adulteración de la leche y
siendo una materia prima que puede ser utilizada con un mayor valor agregado. Nosotros ahí podemos ver que hay diferentes tipos o composiciones de suero que tienen diferentes valores en proteínas, pero lo importante es ver que la cantidad de proteína es muy baja también en los componentes del suero. Bueno, dentro de las normativas internacionales y nacionales, el Códex Alimentarios define al suero como el fluido que se separa de la cuajada tras la coagulación de la leche, nata, leche desnatada o suero de mantequilla en la fabricación de queso, la caseína o productos similares. Esto en la norma de aditivos alimentarios del Códex. Partiendo de eso, desde hace 2 o 3 años, el Instituto Nacional de Normalización viene trabajando en la actualización de normas, básicamente con utilización o como base el Códex Alimentarios. Vemos ahí que en las diferentes normas tenemos el suero de leche en polvo, ya tiene una definición en la norma de calidad, el suero de leche, el suero de leche dulce, que básicamente es obtenido a partir de coagulación enzimática de la leche para fabricación de quesos, y el suero de leche ácido, utilizado o obtenido con acidificación química o bacteriana, y el suero de leche concentrado. Estas definiciones se encuentran en las normas técnicas del INE, suero de leche en polvo requisitos del 2011, suero de leche líquido requisitos del 2011 también, bebidas de suero requisitos el 2012 y norma general para quesos de suero del 2013. Todas estas normas son completamente nuevas, no contábamos con ellas, y es un paso para regular la utilización de suero en el país, para normar la utilización adecuada de suero. Si vemos en esta tabla el componente o los componentes del suero, los diferentes componentes durante la fabricación de queso pasan a la cuajada y al suero en diferentes proporciones. Y las proteínas, como las proteínas funcionales como enzimas, pasan en gran cantidad al suero. Es por eso que las proteínas del suero son funcionalmente mucho más nutritivas que las proteínas de la leche. Las proteínas del suero tienen una absorción del 100%. Si comparamos con la proteína del huevo, la proteína del huevo está aproximadamente entre 90 y 95%. Eso significa que el cuerpo humano absorbe la proteína del suero en forma mucho más eficiente. Es por eso que los alimentos o los complementos nutricionales para deportistas son básicamente proteína de suero de leche. Entonces de ahí nos damos cuenta de qué es lo que estamos desperdiciando y cuál es el potencial. Los diferentes tipos de quesos también producen diferentes composiciones del suero, pero básicamente el suero dulce es el que sería más apropiado para ser utilizado en este proceso, porque el suero ácido necesita de un proceso de neutralización. Sin embargo, con este proceso puede ser utilizado. Como vemos, la proteína en estos productos está en una composición similar en la mayoría de ellos. Datos importantes, podemos mencionar que el 92% del suero del mundo proviene de la fabricación de queso. Europa y Estados Unidos producen más del 75% del suero del mundo y ellos lo utilizan porque lo manejan adecuadamente para los diferentes usos, como ya vamos a ver más adelante. Y se producen 19 millones de toneladas métricas de suero de queso y 185 toneladas métricas de suero. Es decir, tenemos una cantidad enorme y en el país también tenemos una cantidad increíble de suero mal utilizado. Como vimos, nosotros podemos utilizarlo el suero de manera ilegal, adulterando la leche y como parte de la contaminación de fluentes líquidos, o usarlo legalmente. Y podemos verificar aquí cuáles son los diferentes usos del suero como productos de confiterías. Es usado como aditivo en panificación, en elaboración de productos cárnicos, embutidos, nutrición deportiva, dietas especiales, dietas para infantes, productos farmacéuticos, nutracéuticos y otros productos lácteos como los yogures. Entonces tenemos diferentes tipos de tecnologías para procesar el suero, como son las tecnologías de membranas,
la ósmosis inversa, la microfiltración, ultrafiltración, diferentes tecnologías que actualmente no se las aplica en el país y que cambiarían la forma y la operatividad del sector de producción de leche. Aquí podemos visualizar los diferentes tipos de productos que se obtendrían del suero: lactosa grado alimenticio, lactosa grado farmacéutico también, el concentrado de suero, que es aproximadamente un 35 a 80% de proteína de suero, y el aislado que es de un 80 a 95% a 99% de proteína de suero, de acuerdo a los usos especificados. Nosotros tenemos varias ventajas, pero entre los inconvenientes más importantes es la logística de manejar el suero. El suero, como vimos, es una alta concentración de agua. La logística del agua es complicada. Además, el suero es un producto mucho más delicado que la leche, porque ya después de un proceso de producción de queso tiene varios componentes adicionales que han sido incorporados en la producción y es mucho más propenso a contaminación y a deterioro. Entonces, la cadena de manejo del suero debe ser mucho más específica y mucho más exigente. Nosotros hemos visto también que si el suero se maneja de forma adecuada, no tiene o no tendría ninguna competencia con la leche, porque, como vimos, tienen diferentes usos. El suero con valor agregado puede ser utilizado como un aditivo alimentario. Se obtienen productos funcionales diferentes. El consumidor, con la información adecuada, tiene una percepción diferente de la leche y del suero. Y hemos visto que el Ecuador tiene un bajo consumo de productos lácteos, 88 litros al año, respecto del recomendado, que es 270 litros al año. Eso significa que la demanda de productos lácteos y leche está insatisfecha. Entonces, por estas razones, el suero no podría competir con la leche, pero el suero correctamente procesado. Con todo esto, nosotros vemos que los desafíos y oportunidades son erradicar la adulteración de leche. El suero que sale de las queserías se lo utiliza o se lo puede utilizar, se lo ha utilizado como adulterante, pero con un adecuado manejo se lo enfocaría como una materia prima y alto valor agregado, y esto eliminaría la posibilidad de adulteración, porque los productores queseros lo tratarían y lo entregarían a la fábrica especializada, a la nueva fábrica, y esto eliminaría también la contaminación que el suero genera y generaría una nueva actividad industrial, con todo lo que esto implica, el empleo y el manejo de mano indirecta también asociado. Las normas técnicas, que ha sido el paso inicial para este trabajo, están creadas. Es necesario también seguir creando normas de los productos que esta actividad pueda generar, pero el suero es una gran oportunidad para crecer como sector lácteo, y también está enfocado en exportación, porque en la región solamente Argentina, Brasil procesan el suero y producen proteína especializada de suero. Entonces es un área muy importante en la cual estamos poniendo atención. Finalmente, dentro del programa de trabajo en agroindustria, hemos visto que tenemos trabajos puntuales en ciertas comunidades. El trabajo en el área de cárnicos se extiende más, pero eso se enfoca solamente en los gobiernos descentralizados. La idea del ministerio es replantear el proyecto de agroindustria de acuerdo al mapeo del MAGAP, que está proyectando la creación de agrocentros, y nosotros, luego de haber priorizado ciertos sectores, como hemos visto, el café, el cacao, lácteos, también las frutas y verduras, azúcar y maíz, podríamos determinar las capacidades productivas de las zonas donde se creen estos agrocentros para repotenciar o para crear nuevas fábricas en las cuales las asociaciones y las comunidades puedan tener un crecimiento integral, económico y con calidad, con inocuidad, que es básico en la producción de alimentos. Yo quiero agradecer mucho a todos ustedes por la atención y
hacer énfasis en que se ha venido trabajando en el tema del suero, hay mucho que hacer, pero el conocimiento de qué es el suero y en qué puede beneficiar el suero al sector lácteo y al país es el primer paso fundamental para poder actuar sobre este tema. Muchas gracias.